¿Cuál es el drama que viven los familiares de las víctimas de asesinato, los familiares de las víctimas de secuestros, los familiares de las víctimas de desaparición forzosa en Neiva, aquí, en la capital del departamento de Huila? Ángela Cordón Quintero, hija de Guillermo Cordón Herrera, ¿cuál es el drama que viven los familiares de las víctimas? Hola, muy buenas tardes para todos los oyentes que siguen esta transmisión en vivo de Diario La Nación. Mi nombre es Ángela Cordón y realmente el drama que sufrimos nosotros es por la falta de inclusión en las políticas públicas y en los programas de gobierno que los candidatos de una u otra manera van a ejecutar a su plan municipal de desarrollo. No se ve pues inmerso toda esta... Realmente es muy importante para que los candidatos conozcan que hay más de 95.000 víctimas en el municipio de Neiva, y lo importante aquí es que dentro de su programa de gobierno incluye la ley 1448 del 2011 frente a reparación, asistencia y todo lo que tiene que ver con garantías de no repetición, porque la paz se crea con acciones y el discurso de va y viene no es suficiente. Muchas gracias. ¿Qué van a pedirle a los precandidatos hoy aquí? Estamos acá haciéndoles 5 preguntas muy concretas frente a cómo van dentro de su programa de gobierno y qué acciones van a materializar una vez lleguen al poder. ¿Cuántos precandidatos llegaron? ¿Quiénes no llegaron? Invitamos a 9 precandidatos, nos confirmaron 7. Los que nos confirmaron fue Germán Casagua y Amil Lozada. Bien, gracias. Vamos a preguntarle a los precandidatos antes de que empiece este foro. Vamos a preguntarle qué harían ellos por las víctimas, por los familiares de las víctimas de la violencia. Me alegra saludarlo cordial. ¿Cómo le va? Bien. ¿Usted es precandidato por el Pacto Histórico? Jorge Reyes, precandidato del Pacto Histórico. ¿Qué hacer por los familiares de las víctimas de Neiva? 95.000 víctimas tiene esta ciudad. Pues indudablemente ya hay una política clara de defensa de estas víctimas del conflicto armado, pero básicamente desde la región y desde el municipio tenemos que intensificar, digamos, esa labor de defensa. ¿Cómo se intensifica, por ejemplo? Primero que todo, buscar los recursos adecuados para atender esas necesidades de las víctimas. En el plan de desarrollo hay que dejar muy claro, digamos, los recursos que se van a establecer para estas políticas de defensa. También tenemos que buscar los recursos internacionales, los recursos que se pueden obtener a través de ciertos ingresos de las grandes superficies, de donaciones y de una serie de incrementos de económicos que podemos obtener para darle atención integral a todas las víctimas en el Huila y en el municipio. Muchas gracias. Muy amable. Chicho Rodríguez, precandidato a la alcaldía de Neiva. ¿Qué hacer por los familiares de las víctimas? Hay 95.000. ¿Qué hacer por los familiares de las víctimas? Bueno, Albatros, tanto por las víctimas como por los familiares de las víctimas, lo que tiene que hacer el Estado es garantizarle precisamente todas las condiciones que la ley establece para que puedan proteger sus derechos en materia de salud, de educación, que puedan tener posibilidades de reorganizar, digamos, los ingresos de su familia para poder atender sus necesidades básicas insatisfechas. La ley establece que por lo menos el ingreso de 1.5 salarios mínimos se les debe de garantizar, de tal manera que todas las acciones del Estado deben estar direccionadas para garantizar los derechos que no solamente la ley de víctimas contempla, sino la que su proyecto de vida también. Bueno, a usted, Gilbert Leandro Saavedra, precandidato a la alcaldía, Uber Zúñiga, precandidato a la alcaldía. Voy con Gilbert. 95.000 víctimas de violencia. ¿Qué hacer por los familiares? ¿Qué hacer por aquellos que, además de perder un ser querido, secuestrado, asesinado, desaparecido, muchas veces ni siquiera empleo tienen? Lo primero que hay que aclarar, Albatros, es que nos toca ponernos de acuerdo en las cifras. Según las víctimas, se establecieron unas 94.000, pero solo están registradas unas 20.000 víctimas en la ciudad de Neiva. Y eso lo que nos convoca es inicialmente a realizar una caracterización realmente de la población víctima.
que básicamente lo que ha podido o lo que hemos podido evidenciar en medio de la situación que vive la ciudad de Neiva es que tres aspectos fundamentales son la debilidad en la aplicación real frente a los fenómenos de víctimas. El primero tiene que ver con que tenemos unos políticos proclives a los fenómenos de corrupción que no tienen la sensibilidad para entender cuál es la situación de las víctimas. El segundo tiene que ver evidentemente con la situación de ausencia de asignación de recursos. Y el tercero con fenómenos también asociados a una especie de transversalidad abstracta que nunca se compromete realmente desde ninguna secretaría, como que todas se dedican pero ninguna responde. Y esa situación enmarcada en una permanente producción de víctimas como tiene la región sur del país y la ciudad de Neiva, pues involucra que los gobernantes podamos estar en sintonía de la situación y que no se degeneren políticas de tipo de mendicidad para aportarle a las víctimas, sino que hagan parte estructural de los programas de gobierno. Uber Zúñiga, precandidato a la alcaldía de Neiva. Se dicen los expertos en este foro que son 95.000 víctimas. Muchos, además de ser víctimas, se quedan sin empleo, pero también sus seres queridos. Precandidato a la alcaldía, ¿qué hace por eso? Sí, sobre todo que hay una situación y es que los recursos nunca alcanzan. Entonces hay que formular propuestas de la mano del Plan Nacional de Desarrollo. Hay tres líneas que yo identifico en las cuales podemos apoyar nuestro programa. Barrios por la paz, agenda social para el diálogo, y también hay otro que tiene que ver en la construcción de tejido social. Entonces, Albatros, lo que hay que apostarle es a la no revictimización, la no estigmatización y la formulación de propuestas que atiendan acertadamente a las necesidades básicas insatisfechas de esta población. Entonces yo propongo que a través de la mesa de víctima como actor interlocutor con esas 90.000 o 95.000 personas formulemos iniciativas. ¿Para qué? Para recoger las propuestas ciudadanas de paz y reconciliación, para construir redes municipales de construcción de memoria histórica y también para que a través de las asociaciones públicas y privadas populares puedan estas personas participar a través de la autoconstrucción y cofinanciación del gobierno nacional en la construcción comunal y colectiva de sus entornos, de su territorio. Bueno, muy buenas tardes para cada Muy amable por la opinión. Principalmente para la Wilker Bautista, precandidato a la alcaldía de Neiva. Bien, me alegra saludarlo. ¿Qué hacer por las víctimas si usted llegara a ser alcalde? ¿Cómo se puede ayudar? Son 95.000. Muchos se quedan sin empleo, pero además sin sus seres queridos. Albatros, esta es una oportunidad que tiene el municipio de Neiva. De acuerdo a los datos que registra el Censo Nacional el Centro Nacional de Información, son cerca de 95.000 personas desplazadas en el municipio de Neiva, que corresponde al 16% de la población total del municipio de Neiva. Para ello es un compromiso claro. El esquema de funcionamiento de la política de atención de víctimas en Colombia tiene 4 aristas. La primera que encontramos es fortalecer el asistencialismo a través de la atención en el CRAP, atención en sitio, pero yo quiero hacer un poco más generoso y ampliar desde la prevención, garantizar la justicia, la verdad y la reparación. Compromiso para ellos, claro, Albatros, ampliar puntos pilotos para el CRAP que existe en el municipio de Neiva. Hay que construir 2 nuevos CRAP en el territorio urbano, en la comuna número 6 y en la comuna número 10. Y hay que construir otros 2 centros pilotos en la zona rural, en el corregimiento de Vega Larga, que ha sido fuertemente afectado, y en el corregimiento de San Luis. Y aquí manifestando nuestro compromiso con las víctimas, nuestro compromiso con la paz, porque la paz es una realidad y es un compromiso que tenemos todos para el desarrollo de nuestro municipio. Muy amable, el foro continúa a esta hora, ya inició, se desarrolla en el salón de exgobernadores de la ciudad de Neiva. Belén Alarcón, precandidata a la alcaldía de Neiva, la única mujer que está en este grupo. Señora Alarcón, cordial saludo. ¿Y qué hacer por las víctimas en Neiva? Si usted llegara a ser alcaldesa, ¿qué sería? Mira, nuestro compromiso con las víctimas es el compromiso que hemos tenido desde tiempo atrás con la construcción de paz de este país. Hemos sido abanderados del proceso de negociación
de la guerra en este país y de la implementación de los acuerdos. Nuestro compromiso es propender porque los acuerdos que se pactaron en La Habana se cumplan. Creemos que ese es el primer paso para lograr realmente resarcir a las víctimas y lograr que haya una reparación, justicia y no repetición de estos actos. Yo creo que es absolutamente necesario contribuir a que las víctimas puedan superar su condición de víctimas y se empoderen y se apropien como actores sociales de transformación de su territorio. Es necesario trascender la condición de víctimas para esforzarnos y ponernos como sujetos de derechos y sujetos de poder local. Muchas gracias. Les contamos que el foro se desarrolla en el Salón de Exgobernadores aquí, en el Mosaico, en el Palacio del Mosaico, en la Gobernación del Huila. Hay familiares de las víctimas de desaparición forzada, víctimas de violencia, asesinados, personas desaparecidas, en fin, exponen sus diferentes casos. Están 7 precandidatos a la alcaldía que llegaron a esta convocatoria. Inicialmente el foro era en la asamblea, pero la asamblea, pues había una sesión de los diputados y por ende se trasladó a este salón donde hay una serie de familiares de víctimas, algunos periodistas de los que acompañan a los precandidatos, como también algunas personas que están interesadas en saber qué proponen los precandidatos a la alcaldía de Neiva, qué proponen para las víctimas. Se estima, como lo dijo Ángela Cordón Quintero, que son 95.000 las personas que han resultado víctimas en medio del conflicto y que viven en la ciudad de Neiva. Transmisión en vivo para Facebook Periódico La Nación. No olvide que en YouTube somos La Nación Digital. Recuerde que nuestra página oficial de noticias es www.lanacion.com.co. Su programa se ha registrado. Nos digan cómo vamos nosotros ahí. ¿Cómo nos tienen nosotros que tenemos una normatividad extensa de más de 4 leyes? La voy a enumerar: la 387, la 418, la 975, la 1190 y la 1448, que recoge todas esas normas, un montón de decretos, una sentencia de la Honorable Corte Constitucional, la T025, que somos sujetos de un Estado preferencial del Estado, porque el Estado colombiano a través de los tiempos a las víctimas de los conflictos no nos ha garantizado los derechos fundamentales. Entonces, con toda esa normatividad y jurisprudencia que tenemos, hemos sido víctimas no solamente de los que nos desplazaron o nos ultrajaron, sino del Estado que ha sido, de cierta manera, nos ha desconocido. Y hay una ley, la 1190 del 2008, que dice, por mandato del Congreso, que tiene que hacer un plan de acción territorial PIUC para atender los derechos de las víctimas, para evitar o para que se supere el estado de cosas, y no se ha dado. La ley 1448 lleva 3 años, va a cumplir 3 años, y todavía hay 13 años, perdón, y todavía encontramos en Neiva, para no irnos de lejos, que no hay un PAC, plan de atención territorial, conforme en las víctimas, que no hay un presupuesto diferenciado, que no hay políticas diferenciadas, y vemos nuestro señor alcalde que a veces es hasta grosero con nosotros. El fin de este foro es que ustedes, señores precandidatos, se comprometan a minimizar los derechos vulnerados y a restablecer los derechos que nos vulneraron. Tienen todas las herramientas, está la ley, estamos nosotros para trabajar mancomunadamente. Entonces, de aquí queremos que salgan compromisos de que ustedes nos van a tener un capítulo aparte, como dice la ley. No es un favor que le estamos pidiendo, es que cumplan con la ley, con las víctimas del conflicto armado del municipio de Neiva, que somos en tiempo real 94.000 víctimas. En aras del tiempo, muchas gracias, que estén bien. Por ejemplo,
estamos en una condición de ostracismo, porque el Estado nos tiene olvidado. No nos garantizan los derechos que nos da la Constitución y la Ley 1448. Por ejemplo, en temas de que... Por lo menos en asistencialismo. No nos garantizan una salud preferencial y específica, no nos garantizan una educación específica y preferencial, y en vivienda no hay vivienda gratis para las víctimas del desplazamiento. Con la actual alcaldía, ¿cómo les ha ido? Mal. Cuéntanos un poco el tema Gorky. Gorky es una persona que está mal asesorado, no conoce. Cuando usted le habla, él desafortunadamente pues lo ignora o simplemente lo manda que lo demándeme y ya listo. ¿Qué esperan de este foro? Pues esperamos el compromiso de los precandidatos y cuando sean gobernantes, pues tener un trabajo mancomunado para superar el estado de vulnerabilidad en que nos encontramos las víctimas. Algunos precandidatos no vinieron, ¿qué piensa de eso? Pues ahí están mostrando su falta de compromiso con las víctimas, no solamente con las víctimas, sino con los pobres del municipio. No, señor, gracias. A usted, gracias. Empieza este foro, le dan la palabra a los 7 precandidatos que llegaron y pues hablan, por supuesto, las víctimas de sus necesidades y hasta dónde esperan que quien llegue a ser alcalde de Neiva los tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones en torno a temas de víctimas.